Nos encontramos en Trigueros del Valle, perteneciente a la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León, invitados por su teniente alcalde Pedro Espinosa. A lo largo de la historia, múltiples herederos existieron en el Valle de Trigueros, pero hoy nos centraremos en un punto exacto de la historia donde empezamos nuestra investigación, acompañados por Pedro, quien será nuestro guía y nos transportará al pasado de este lugar con tanta historia. ¿Nos acompañan en este viaje? Entonces esta iglesia, en lo que estáis viendo ahora, esto es la iglesia de San Miguel, es una iglesia que se construye en el siglo XII-XIII y es lo último que entra el románico casi en España. O sea, es una cosa muy original en ese sentido, o sea, muy auténtica. Y entonces, cuando se construye esta iglesia, se construye sobre un cuerpo principal, que es lo que lo estamos viendo ahora, que es lo que ves en madera. Pero luego cuando entran aquí los señores del castillo, que ya empezamos a entrar un poco... ¿Ya empezamos en materia? Empezamos a entrar un poco en materia. Cuando entran los señores del castillo, construyen dos salas laterales para hacerse sus enterramientos. Entonces, ahí veis dos enterramientos que son los señores del castillo, los padres. Ahí veis dos tumbas. Sí. Esas son las tumbas de los señores de Robles. De los señores del castillo, ¿no? Estos son los Gutiérrez de Robles, que son los que hacen construir en esta iglesia, ampliar las dos salas, capillas, ¿no? Las dos capillas para ellos tener enterramientos. Entonces ponen la pila bautismal y crean, pues la verdad que esos enterramientos están bastante deteriorados porque es una piedra de mala calidad, pero en cambio si veis los de los hijos... Y aún están los restos metidos dentro de... Sí. Cuando esta restauración estaban los de los hijos, qué calidad. Aquí también, ¿verdad? Sí, bueno, ya sabéis que cuanto más dinero tenías, más en el centro, más te acercabas. Y esto era una cripta que se descubrió en restauración, esto no lo sabíamos. Y aquí se guardaba el grano a cubierto de cuando venían, sobre todo durante la Guerra Civil. Sí, que venían a saquear, ¿no? O a saquear, tenerlo un poquitín a cubierto en... Y esto era la cripta que se tenía como depósito, la iglesia lo tenía como depósito de grano oculto. Eran los tiranos de aquí de Castillo. De hecho, mucha buena fama no tenía. No, ninguna. Entonces, pues fijaros la calidad de los enterramientos que tienen ellos y la calidad que tienen los padres. O sea, ellos están en la base y los padres están en... Sí, en lo que es piedra, ¿no? Carita. Que ya se ha perdido prácticamente lo que es todo, están desintegrados prácticamente. Estos eran los señores del castillo. Después de conocer el enterramiento de los señores del lugar, tanto Gutiérrez de Robles, su mujer, y mejor conservados, el de su hijo Fernán y su esposa Guevara, todavía nos queda una última sorpresa. Ay, la tierra, ay, la tierra, ay, la tierra. Es curioso ver un pozo dentro de una sacristía. ¿Y cuántos metros tiene? 13. 13 metros. Unos cuantos, ¿Y se utilizaba para algo? Sí, esto lo tenían por eso, ¿veis? Joder, así están, ¿no ves? Sí, mira. Tienen toda para las cuerdas. ¿Pero lo utilizaba la gente del pueblo o era solamente para...? Esto era un poco en función de las necesidades de la gente, sobre todo de arriba, de las casas cueva. Entonces era un poco para abastecer... Sí, lo que decías tú antes, que bajaban a por el agua... Entonces era un poco pues una manera de abastecer a la gente más humilde.
por Padre Hijo y Espíritu Santo. Pero bueno, está como intenta gestionar el Espíritu Santo, es una maravilla. ¿Cuántos habitantes sois aquí? 300 y pico de ellos. 353 ahora mismo. Son los que, ¿no? ¿Qué entorno? Que no sé, ¿nos ibas a contar algo de...? Sí, bueno, se estaba poniendo un poco en antecedentes pues, que no influyen directamente a lo que vais a ver vosotros a la fortaleza, que es lo que vamos a trabajar directamente, pero bueno, quería que vinierais aquí antes, porque bueno, en principio, originalmente, lo que era la fortaleza del siglo X era la ermita que estabais viendo, que todavía conserva la puerta mozárabe, pero bueno, tampoco tiene mucho más tal, porque hace poco vinieron... Les dije yo a los alguaciles que limpiaran un poco las manos de cara que se le daban antiguamente a las tal, y entonces al picar hemos descubierto unas pinturas del siglo XIV. Entonces, Patrimonio la ha cerrado y ha dicho que, sí, que no se puede hacer nada. Es lo que hay, que no. Tendrá que venir restauradores. Entonces, Claro. no tiene ningún valor tampoco como tal. Entonces, es un poco para ponerse en antecedentes. Primero era aquello, luego se construye la iglesia con el cuerpo principal, que cuando vienen ya los señores del castillo hacen construir las dos alas laterales para ellos tener enterramiento propio. Recorriendo las calles de Trigueros y dirigiéndonos a nuestro enclave principal, la fortaleza, se nos unen Alberto, Nuria y Sara, componentes del Grupo Orión. Lo original que tiene este castillo con otros es que, claro, hay que buscarse una forma de defenderlo. Entonces, este se defiende desde dentro, no desde fuera. Entonces, si tú lo que te hacías era dejarte entrar y desde aquí te jodías. Pero no había manera de salir y no conquistabas lo de ellos. Ellos lo que hacían es que defensivamente eran muy débiles, que hacían ser débiles para que tú entraras y desde aquí te jodías. Estas son las chicas que están montando lo de Halloween. Matieri marne de badariyo, matieri marne de badariyo, matieri marne de badariyo, matieri marne de badariyo, matieri marne de badariyo. La nobleza de León, entonces ellos querían pues montar aquí una especie de condado y tal, entonces vienen aquí a Trigueros, siendo Trigueros pues en ese momento pues un poco la cabeza de partido de toda la comarca. Entonces ellos se establecen aquí y montan esta fortaleza que, como veis, pues tampoco no es una fortaleza defensiva como tal, porque está muy mal situada, es más bien una casa señorial. Y de hecho, sí, fijaros en la... Suelen situarse en los altos, ¿no? Y en las afueras de... lo que era el castillo. De lo que eran las viviendas. Entonces claro, ellos se establecen aquí porque el castillo como tal, eso es del siglo X, ellos vienen 5 siglos después, o sea que ellos dejan eso a los monjes y se establecen aquí. Entonces se establecen aquí pues como una casa señorial y de hecho pues en principio lo que se hace es esta fortaleza, ¿no? Se hace esta fortaleza que se la curra a la gente de aquí del pueblo, ¿no? Entonces veis un poco la diferencia, luego posteriormente viendo los asedios que tenían por la gente del pueblo, ellos montan estos cubos posteriores, este recinto posterior, este perímetro, tal. Entonces es que a simple vista ya te dice que hay algo que no te cuadra. ¿Por qué? Porque el recinto fortificado posterior, el perímetro, es redondo y lo de atrás es cuadrado. Es cuadrado. Entonces eso se dan cuenta posteriormente
Entonces, claro que lo que te lanzan siempre repele en un cilindro, ¿no? No es como que si tú tiras algo contra una cosa plana. Entonces, Sí, claro. Por eso se ve Por eso la forma- que es posterior. Los cubos son posteriores. Entonces ellos se establecen aquí, hacen una casa señorial y tienen al pueblo tiranizado. Son los típicos señores señoriales, de estos feudales que tienen al pueblo tiranizado durante muchísimos años. Hasta que, bueno, llega Gutiérrez, que es el señor, es un poco el padre de Fernán, y el padre pues les da un poco el feudo para que ellos se manejen dentro de un reino feudal, pues que bueno, que tengan ese margen de independencia, ¿no? Hasta que muere Gutiérrez y llega su hijo Ferrán a poseer el castillo. Bueno, en realidad la herencia era de su madre, pero el tío, como es tan cabrón, pues bueno, por la calle que hemos pasado se llama Juan Racimo. Juan Racimo era el escribiente de Gutiérrez, el padre de Fernán. Y entonces el tío, pues la herencia se la deja a su madre y Fernán encierra a su madre y a su madre la encierra. Encierra a su madre y al escribal les encierra. Entonces, para hacerse él con el poder del castillo. Entonces, durante el tiempo que está él, es el auténtico señor feudal, explota al pueblo hasta límites insospechados. O sea, les hace currar para él, el tío tiene derecho de pernada sobre todas las mujeres. Entonces, durante todo ese tiempo, tiene al pueblo, bueno, pues explotado de tal manera que la gente se cansa de él, bueno, lógicamente. Entonces lo que hacen es intentan tomar la fortaleza una vez, pero claro, son 20 tíos. Y de ahí la fiesta del asalto a la fortaleza, de ahí viene. No, lo que se simboliza en la fiesta, el asalto al castillo, es una historia real. Lo que yo os voy a contar y lo que pretendemos hacer en lo del asalto al castillo, que llevamos 10 años, es el asalto a la fortaleza por parte de los pobladores de Tríos del Valle, pero en su segundo intento. Entonces os voy a explicar un poco. O sea, que lo que estás hablando ahora es el primer intento lo hace contra su padre. Entonces, bueno, son 20 chicos y tal, o 20 habitantes y tal. Sí, que los que se atrevieron, pero los claro, primeros que se atrevieron. Pero ellos, como venían de León, estaban muy pertrechados porque tenían no miedo a la gente de aquí, tenían miedo a los moriscos. Entonces ellos vienen con ese concepto de la época de Reconquista. Claro. Entonces ellos vienen con ese concepto del miedo a los moros y tal, no sé qué. Entonces ellos, lo que vais a ver original de este castillo, o sea, que es un castillo, ya lo vais a ver, que está medio derruido, o sea, no tiene nada. O sea, pero lo bonito que tiene son las caballerizas, porque ellos se pertrechan de caballos, de caballería. Caballos elegantes que tendrían. De caballos de guerra. O sea, ellos son tíos que están preparados para la guerra. O sea, que ellos preparan unas caballerizas porque viendo la habilidad que este castillo tenía por la difícil manera de defenderse, estratégicamente era un castillo muy difícil de defender, entonces se pertenecen de mucha caballería. Entonces lo que hacen es que cuando ven 20 tíos aquí, que son 20 tíos, pues se lo cepillan en un pismo. Entonces ya el segundo intento, los tíos, los pobladores de Trigueros, lo coordinan con las tropas comuneras. Entonces cuando vienen las tropas comuneras de camino de Villalar, las tropas comuneras, al mando del obispo Acuña, pues asaltan el castillo. Entonces son los vecinos del pueblo con las tropas comuneras los que asaltan el castillo. Entonces en el momento sí pueden con el señor feudal, con Fernán pueden, se hacen con él y lo encierran. ¿Qué pasa? Que Fernán no era tonto y había avisado al conde Ansúrez de Valladolid para que le mandara refuerzos. Entonces al poco tiempo las tropas, cuando claro, las tropas comuneras se van, las tropas comuneras se han ido ya, entonces quedan aquí la gente del pueblo. Entonces vuelven a reconquistar el castillo y les tienen trabajando 2 años a trabajos forzados. Pero trabajos forzados les quitan cosechas, entran a sus casas, o sea, es una salvajada terrible.
Recorriendo el resto de estancias, visitamos las caballerizas, las cuales nos sorprenden por su belleza. Hola. Pero en una de ellas, concretamente la que nos avisa Pedro, que suele aparecer muchas veces la luz encendida sin explicación, nuestra compañera Mari se lleva una sorpresa. ¿Me habéis tirado una piedra tú? ¿Hay alguien aquí? Esta vez nos encontramos en la localidad de Trigueros del Valle, en la provincia de Valladolid. Hemos sido invitados por el alcalde de dicha localidad a investigar esta fortaleza que tienen en el medio del pueblo, fortaleza que tiene historias muy truculentas y esta vez en esta investigación nos acompañan nuestros amigos de Orión 5, Alberto, Nuria, Alberto y Sara. Y también nos acompañan Yori y Mari. Juanín. Bueno, como podéis ver, estamos en las caballerizas de lo que es la fortaleza y vamos a disponernos a hacer la investigación y ver qué resultados podemos obtener. ¿Qué puedes opinar, Alberto? Pues que tiene toda la pinta de ser un enclave mágico y que tiene muy buena pinta para investigar. Justamente lo que hace es producir un ruido blanco, que se dice que ese ruido blanco es el que usan en las entidades para modularlo y poder hablar a través de ello. Sí, ¿no? Muchas veces nos sorprendemos lo que te decíamos, que hemos llegado a que nos digan nuestros nombres. De preguntar cómo nos llamamos y por esto es una radio de la puerta que sirve para hacer radio. Sintonizamos frecuencias de radio extranjeras, por ejemplo árabes, y entonces se ponen a hablar las grabadoras y lo que también supuestamente las entidades hacen es modular el sonido. Tú tienes una emisora árabe y de repente haces una pregunta y se te sale una contestación en español. En español, pues claro, Es como hacer una psicofonía, pero Sí, claro. Igual, ¿no? Entre pregunta y pregunta siempre que haya un margen de 30 a 40 segundos. Bien. Hola, Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Trabajabas aquí?
Cambiamos de estancia. Nos dirigimos a la segunda caballeriza, en la cual tampoco obtuvimos resultados. Si estás aquí con nosotros, puedes hacer que salga uno de los sensores que tenemos aquí, a nuestra izquierda. Pero una de nuestras invitadas se empieza a encontrar mal y decide salir del lugar. Yo estoy oyendo algo desde aquí también. Sí. Y Yo me estoy poniendo malísimo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Es que tengo sudores horrorosos. O sea, frío, horrible. aquí está bajando la temperatura bastante, ¿eh? Horrible, yo me estoy poniendo fatal. O sea, tengo los sudores. Que salga fuera un poco. ¿Has sido tú el que has tocado a la chica que está aquí con nosotros? ¿Nos puedes decir tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Conoces a alguien de aquí? Pablo, ha dicho Pablo. ¿Te llamas Carlos? Carlos, Allá abajo ahora es curiosísimo todo, ¿eh? ¿Por qué? Hay 4 temperaturas diferentes. ¿Cómo te llamas? ¿Ha dicho Gonzalo o me ha parecido? ¿Cuántos sois? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿No te hemos oído? A ver, si me estás llamando, vuelve a hacerlo, por favor. Hola, ¿quieres que te ayude en algo? Me ha dicho algo, pero no... No tengas miedo, somos buenas personas. Si estás aquí, demuestra tocando uno de los sensores que hemos puesto aquí en la fortaleza. En las escaleras de la torre, sube por la torre, si estás aquí. Si estás aquí, me puedes decir que tengo mi bolsillo
principio sí, Al cuando principio ha sí, ¿no? Ha dicho dicho algo, ¿no? hola, sí. Le ha dicho que ha sido él el Hola, que... hola, sí. Bueno, al lado grababa Nuria, ¿no? Sí, sí. Cuando hemos preguntado que cuántos eran, yo he oído varias voces diciendo varios números distintos. Sí, yo he oído Y 7, además 9. creciendo, sí, en creciente. sí. El máximo que he oído creo que eran 16 o 17. Y luego, cuando hemos preguntado los nombres, he entendido Jesús, Gonzalo y Felipe. Yo Jesús. Yo digo que he entendido ha sido Jesús. Yo Felipe. Y Carlos, creo. Carlos el primero que ha dicho. Carlos ha dicho uno, Carlos. Y luego Jesús. Comenzamos la prueba del doble ciego y abandonamos la fortaleza. Varios golpes durante la grabación nos llaman la atención. ¿Dónde estáis? ¿A dónde vamos cuando morimos? Ya entrada la noche, nos dispusimos a hacer un formulario de preguntas, de las cuales surgieron varios registros. Cuando queráis. ¿Qué es en realidad la muerte? ¿Qué separa la vida de la muerte? ¿Qué separa la vida de la muerte? ¿Cómo nos podemos desprender del cuerpo sin morir? ¿Cómo nos podemos desprender del cuerpo sin morir? Cuando un ser nace, muere uno en vuestro mundo. Cuando un ser nace, muere uno en vuestro mundo. ¿Quién es el que manda durante la vida? ¿Quién es el que manda durante la vida? Cuando se muere, ¿se recuerdan vidas anteriores?
Cuando se muere, se recuerdan vidas anteriores. Se sufre al morir. Se sufre al morir. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Abel. ¿Tú cómo te llamas? ¿Has sido tú el que te ha sacado el sensor? ¿Verdad? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Vivías aquí? ¿Has sido tú el que te ha saltado el sensor? Vuelve a hacer que salte el sensor. Otra vez. ¿Cómo te llamas? Hola, Pilar. Pilar, ¿estás aquí? ¿Quién eres? ¿Vuelves a fijarte el sensor otra vez? Sí, a ver, hazlo. No puedes. No puedes, no. ¿Necesitas ayuda? Vamos a haceros las preguntas que nos habéis enviado. Pregunta de Sonia López. ¿Qué ves en el desecador? Pregunta de la Aurora Hernán Palmeiro. ¿Le siente el dolor?
Marta Pérez Campos. ¿Tienes miedo a algo o a alguien? Pregunta a Angélica Ramos Esteban. ¿Cómo se les puede ayudar a encontrar vuestro sitio? Pregunta de Francisco Javier López Robles. ¿Sois niños? Pregunta de Rubén Molina Chino. ¿Qué os retiene aquí? Decidimos realizar una prueba psicofónica, de la cual surgieron varios resultados. ¿Hay algún niño con nosotros? Puedes dar un golpe fuerte, que te oigamos. ¿Vivías aquí en el castillo? ¿Está Pilar con nosotros? ¿Puedes encender el micrófono? ¿Cuántos sois? ¿Puedes decir vuestros nombres? Hola, soy Abel. ¿Tú quién eres? Si estás aquí con nosotros, ¿por qué no dices el nombre de alguien de nosotros? Si estás aquí con nosotros, ¿por qué no dices el nombre de alguien de nosotros? Cuando el sol ya estaba saliendo, realizamos unas pruebas en la bodega de la fortaleza. Aquí dimos por finalizada la investigación. Freud und Sühne, Freud und